Dani, no se te oye. Ahora sí, tenía el micrófono silenciado. Buenos días, recibo un cordial saludo en nombre de la Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas. Para nosotros es muy importante poder presentarles este informe el día de hoy, así que agradecemos muchísimo su presencia. Durante aproximadamente una hora, el comisionado Humberto Prado, en compañía del equipo legal de la Coordinación de Derechos Civiles y Políticos, se pronunciará acerca del objetivo, metodología, estructura y hallazgos del informe. Ponemos a su disposición la herramienta de preguntas y respuestas en caso de que quieran formular sus preguntas por vía escrita, así como también podrán hacerlo de forma oral mediante la opción de levantar la mano, caso en el que se les concederá el derecho de palabra. También, para su comodidad, esta rueda de prensa será grabada y compartida con ustedes al término de la misma. Ya sin más preámbulos, le doy la palabra al comisionado Prado. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Agradecido altamente nuevamente por su presencia y la solidaridad en cada una de las convocatorias que nosotros hacemos para presentar nuestros informes. Y además de ello, creo que hay tres cosas muy importantes. Hoy se cumplen 72 años de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ese es motivo de que en todo el mundo por lo menos algo se esté haciendo en materia de derechos humanos, presentando informes, haciendo foros, haciendo talleres, levantando la voz sobre el tema, y nosotros decidimos presentar un informe sobre un tema muy en particular. Dos, donde la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas se quiere hacer solidario con todas las organizaciones y defensores de derechos humanos desprestigiadas, que han sido judicializadas, que han sido atacadas y que en el día de ayer fueron nuevamente objeto por parte de una persona en uno de los canales del país, haciendo uso de ese medio simplemente para atacar a las organizaciones y personas que conforman también el gobierno interino de este uso que viene siendo como una metodología por parte de este señor, simplemente que tiene esta posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, nosotros nos hacemos solidarios con las organizaciones, con los defensores y con todas las personas que han sido atacadas de esta manera, y que además de ello hemos hecho ya 2 llamados urgentes, tanto a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del mecanismo llamado MESEVE, Mecanismo de Seguimiento para Venezuela. Y bueno, simplemente nos queda informarle a todos ustedes que tras meses de investigación, la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos tiene el honor de presentarle uno de sus informes más dolorosos, y más doloroso por la situación que tiene que ver con las personas que se encuentran privadas de libertad, el cual ha sido titulado Relatos de tortura, la realidad silenciosa de los militares privados de libertad. En una extensión de 128 páginas, la comisión expone vejámenes sufridos por 22 militares arbitrariamente privados de libertad. Cada uno de ellos fue forzado bajo tortura física y mental por el simple hecho de alzar su voz contra la dictadura. Lamentablemente, a la fecha, las arbitrariedades continúan. Los militares no han recibido atención médica desde el inicio de la cuarentena. No han podido ver a sus familiares y al menos 3 de ellos han sido castigados por proporcionar información a la Oficina de la Alta Comisionada y a la Misión Internacional de Investigación de los Hechos, conocida como la Fact-Finding Mission. Y aquí
me detengo nada más en esto donde nosotros lo hemos hecho por escrito y que estos mecanismos, tanto de la alta comisionada como de la Misión Internacional de Investigación de los Hechos, que el Consejo de Derechos Humanos le extendió su mandato por 2 años para sus investigaciones, una como la que hace la alta comisionada y 2 la que hace la Misión de Investigación de Determinación de los Hechos, tienen que tener un mecanismo de protección, no solamente para las víctimas que rinden testimonio, sino también para las organizaciones y para los defensores de derechos humanos que hacen acompañamiento a las víctimas en estas instancias tan importantes. Esto es un punto en referencia que hago en particular por la cantidad de denuncias que hay y que le hemos hecho ya el reclamo incluso a las personas que representan a la Oficina de la Alta Comisionada en nuestro país. El informe que hoy presentamos les será compartido en 2 versiones. Una completa donde se detalla el contexto de la tortura de un Estado torturador y las desgarradoras testimonios de tortura contra los militares. Y otra resumida de 20 páginas, que es un informe ejecutivo, un resumen ejecutivo, donde se indica a grandes rasgos las violaciones ejecutadas en contra de los militares y sus familiares. Desde la comisión expresamos solidaridad con todos los familiares y con todos los militares. Y además de ello, prometemos seguir alzando la voz por denunciar y exigir que se respeten sus derechos humanos todas las veces que sean necesarias. A continuación, el equipo de la Comisión de Derechos Humanos de Civiles y Políticos que realizó esta investigación, lo dejo con el derecho de palabra y que estoy seguro que este informe, que es primera vez que se expone de la manera que lo vamos a hacer, es incluso un momento que se oirán a las víctimas con esos dolorosos momentos que han vivido y que siguen viviendo, tanto ellos como las personas que se encuentran privados de libertad. Y que de esto simplemente estamos poniendo inmediatamente en conocimiento tanto a la FAFA-DIMISIO como a la Oficina de la Alta Comisionada y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ustedes son los primeros que se están enterando de la investigación que hemos hecho en relación a esta situación que nosotros tenemos en nuestro país y de la metodología que tienen para torturar a los militares en Venezuela. Así que aquí en adelante dejo entonces a la coordinadora de la Coordinación de Derechos Civiles y Políticos. Adelante. Gracias, doctor. En efecto, a continuación, entonces, el equipo legal de la Coordinación de Derechos Civiles y Políticos procederá a presentar el informe. Adelante. Muchas gracias. La metodología implementada para el presente informe consistió en un trabajo de campo en el cual se entrevistaron a 50 familiares de militares privados de libertad. De ellos, en 31 de los casos, los familiares señalaron que sus seres queridos privados de libertad habían sido sometidos a tortura y tratos crueles, que constantemente eran golpeados, aislados, vejados, mal alimentados y amenazados por sus custodios. En muchos de los casos, la letalidad y la continuidad de tales prácticas ocasionaron que las víctimas perdieran alguno de sus sentidos de forma total o parcial. También muchos de ellos presentan un cuadro de desnutrición y se han deprimido a tal punto de querer suicidarse. Incluso en uno de los casos documentados en el presente informe, una de las víctimas falleció a causa de las torturas perpetradas en su contra. Así las cosas, con el objetivo de documentar dichas violaciones y de denunciarlas ante instancias internacionales y sensibilizar a la población venezolana, la Coordinación de Derechos Civiles y Políticos procedió a entrevistar a los familiares de los 31 casos. Sin embargo, 9 de los casos los familiares expresaron que no iban a continuar con la denuncia por miedo a represalias contra su ser querido. En virtud de lo anterior, en el presente informe contamos con la entrevista de 20 víctimas indirectas que representan 22 de los casos, quienes fueron entrevistados por la Coordinación de Derechos Civiles y Políticos empleando el método PIS. Durante la entrevista se les consultó acerca del lugar, la fecha, hora y contexto de la detención,
el cuerpo de seguridad practicante, el lugar que fueron confinadas directamente después de la detención, los sufrimientos físicos y mentales a los que fueron sometidos, las consecuencias de estos daños físicos y psicológicos en la violación de su derecho a la salud e integridad personal, la perpetración de estos actos ilegales contra los familiares privados de libertad, es decir, si hubo un tipo de represión o acto de hostigamiento contra los familiares, y también la posibilidad de identificar a algún funcionario responsable que haya realizado estos actos de tortura. Asimismo, se les preguntó si habían interpuesto alguna denuncia ante algún organismo nacional y, de ser afirmativa la respuesta, se les preguntaba si había habido un incremento en la ejecución de estos actos en contra de su ser querido privado de libertad y, por último, si había habido una apertura de un proceso de investigación contra los agentes estatales o un enjuiciamiento. En la mayoría de los casos no hubo ningún enjuiciamiento, por lo que hay total impunidad. Así las cosas, la estructura del presente informe contiene un apartado preliminar, un contexto general en el cual se detalla la diferencia de los actos de tortura perpetrados bajo el régimen de Hugo Chávez y el régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, se hace un breve recuento de los actos de tortura durante el año 2014 hasta la actualidad. Y en el siguiente apartado, que sería la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra militares privados de libertad, se procede a detallar de forma separada los hechos de la causa de Golpe Azul, francotiradores, Operación Libertad, Paramacay, Armagedón, Drones, Cotiza, Constitución, Operación Vuelvacara y otros. En ese sentido, la principal diferencia entre la tortura en el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro es que en el régimen de Hugo Chávez la tortura era selectiva, es decir, que nada más se cometían actos de tortura contra personas de alto perfil, mientras que en el régimen de Nicolás Maduro se realiza de forma habitual e indiscriminada. Por ejemplo, en el régimen de Hugo Chávez podemos señalar algunos de estos presos políticos, entre ellos Iván Simonovic, Henry Vivas, Lázaro Forero, Raúl Badú. En cambio, en el régimen de Nicolás Maduro, estos actos de tortura son perpetrados en contra de estudiantes, defensores de derechos humanos, trabajadores de la prensa, sindicatos, diputados y militares de cualquier rango. En ese sentido, en el año 2014, debido a las protestas antigubernamentales, se produjo un incremento de la violación de tortura. Así, debido a esto, el Comité contra la Tortura se pronunció al respecto e indicó que de 31.096 denuncias formuladas entre el año 2011 y 2014, el Ministerio Público solo presentó acusación en el 3,1% de los casos. En ese sentido, en el año 2015 hubo un fortalecimiento de la política persecutoria contra militares por presuntas sublevaciones. En cuanto al año 2016, hubo un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se identificaron 473 víctimas de tratos crueles y actos de tortura. En cuanto al año 2017, debido otra vez a las protestas intergubernamentales, hubo un incremento de detenciones arbitrarias y con ello un aumento en la práctica de estos actos. Ahora, en el año 2019, varias organizaciones señalaron que en 31 años de monitoreo, este es el año que presenta un mayor número de víctimas. El número de víctimas que se registró solamente en el año 2019 fue de 574, según Provera. Así las cosas, procedo a señalarles cuáles han sido estos establecimientos que han sido creados para torturar. La comisión tiene conocimiento de 8 centros ocho celdas que han sido creadas para esto. La primera es la tumba, la casa de los sueños, la pecera, el cuarto de los locos, la nevera, el pozo, el tirito tanto en Ramo Verde como en Digesín. En cuanto a la tumba, originalmente esta estaba diseñada para oficinas del metro de Caracas, por lo que se encuentra a 10 metros de profundidad, dividida en 5 pisos, con 7 celdas alineadas de forma continua. Cada una de estas celdas mide 2 por 3 metros, son de un color blanco, como lo pueden observar, las rejas son grises y la cama es un muro de cemento. Los detenidos pasan ahí más de 24 horas encerrados y vigilados por los custodios, dado que en esa celda hay micrófonos y cámaras.
El tipo de tortura que se implementa en esta sede es la que conocida como tortura blanca, la cual consiste en aislar a la víctima por un tiempo prolongado, someterla a bajas temperaturas hasta los 5 grados, producirle trastornos de sueño e imposibilidad de determinar si es de día o de noche, y le privan sensorialmente de alguno de sus sentidos, ya sea colocándole vendas o colocándole alguna bolsa en el rostro. En cuanto a la Casa de los Sueños, esta es de reciente creación, justamente en este año, el régimen de Nicolás Maduro la terminó de construir. Es un área que se encuentra en el ala oeste del sótano 2 de la sede de la DGCIN, ubicada en Boleíta. Cuenta con la finalidad de la creación de estas celdas para albergar más detenidos. Son 14 celdas divididas en 2 pisos. En la planta alta se encuentran, son 16 celdas, perdón. 14 celdas en la planta alta, con un cuarto de baño de 6 duchas, y en la planta baja se encuentran las 2 celdas restantes, un salón y una oficina. Estas celdas miden 2.50 por 1.90 metros y están resguardadas por una gran puerta de hierro, como pueden observar allí, una litera de cemento, un pequeño lavamanos y una poceta. El tipo de tortura que se implementa en la Casa de los Sueños consiste en vigilar y grabar las conversaciones de los detenidos con sus familiares. Están expuestos a altos niveles de hacinamiento, hay una prohibición de exposición a la luz solar y espacios de recreación, y están sujetos a requisas intrusivas y violentas que realizan los funcionarios de la DGCIN, en la cual muchas de las víctimas entrevistadas nos señalaron que sus seres queridos usualmente son golpeados cuando hay estas requisas y despojados de sus bienes de primera necesidad o demás enseres que les son traídos por sus familiares. En cuanto a la pecera, esta es básicamente la sala de visitas que se encuentra en el sótano 1 de la sede de la DGCIN Boleíta. Es utilizada como una celda improvisada y un cuarto de interrogatorio, debido a que su ubicación estratégica y la presencia de 4 funcionarios que están ahí vigilando las conversaciones de los detenidos con sus familiares. Básicamente esto se encuentra también perfeccionado debido a la instalación de micrófonos y cámaras que hay en el lugar, y las víctimas entrevistadas por esta comisión nos señalaron que el lugar posee un olor nauseabundo, entre una mezcla de heces, sangre, lejía y cloro. Incluso nos señalaron que en varias oportunidades percibieron manchas de sangre en la instalación. Esta instalación son paredes blancas y ventanas, de allí su símil con una pecera, y el único mobiliario que hay ahí, como pueden observar, son las sillas. Debido a que cuando los detenidos son recluidos en esta sala, les toca dormir en el piso. El tipo de tortura que se implementa en la pecera consiste en vigilar y grabar las conversaciones que son llevadas a cabo por los detenidos y sus familiares o representantes legales. Hay una prohibición de exposición a la luz solar y espacios de recreación, un sometimiento a bajas temperaturas y una privación prolongada de agua y alimentos. Y por último, interrogatorios extenuantes y violentos durante la permanencia del recluido ahí, además de recibir golpes frecuentes en distintas partes del cuerpo. En cuanto al cuarto de los locos, se trata básicamente de una celda de castigo que está ubicada en el sótano 1 de la sede de la DGCIN, mide aproximadamente 2 por 2 metros y sus paredes están tapizadas con cojines. Carece de cama y de baño, por lo cual los reclusos que se encuentran allí deben dormir en el piso y hacer sus necesidades en bolsas de plástico o en periódico, que son recogidos con poca frecuencia. Básicamente, el tipo de tortura que se implementa en el cuarto de los locos consiste en mantener incomunicada a la víctima, producirle trastorno de sueño e imposibilidad de determinar si es de día o de noche, y reducen al mínimo necesario el consumo de agua y alimentos. En cuanto a la nevera, que también funciona como una celda de castigo, mide aproximadamente 2,75 por 2 metros, es totalmente blanca y vacía, y el único mobiliario que existe allí es un aire acondicionado, que está prendido las 24 horas del día cuando los reclusos se encuentran en ese lugar. Aquí también se implementa la tortura blanca, que fue lo que ya les comenté, es aislar a la víctima por un tiempo prolongado, someterla a bajas temperaturas, producirle trastorno de sueño y privarlas de un sentido sensorial, colocándole unas bolsas de plástico o unas vendas.
Aquí en la nevera las víctimas señalaron que cuando sus familiares son recluidos en esta celda, muchas de las veces los detenidos se encuentran con las manos hacia atrás esposados, lo cual causa un grave dolor muscular y la sensación de desprendimiento de los brazos. En cuanto al Tigrito, esto se conoce como una celda de adaptación, tiene un reducido espacio y insalubre infraestructura. Existen varias celdas de adaptación dependiendo del centro de reclusión. En la sede de la DGCIN tenemos conocimiento de esta, que mide básicamente 60 por 60 centímetros, equivalente a 2 cuadros, un piso de cerámica y aproximadamente 3 metros de alto. Como les comenté, es totalmente oscura, maloliente, sin ventilación ni cama y cercana a cables de alta carga eléctrica. Aquí, cuando los reclusos se encuentran en esta celda, los obligan a desnudarse y deben permanecer de pie por entre 24 y 72 horas, sin posibilidad a sentarse. En cuanto, como les comenté, esto es en la sede de la DGCIN, que se encuentra ubicada en Boleíta, Estado Miranda. Aquí pueden ver la ubicación satelital. En cuanto al pozo, el pozo se encuentra ubicado en el Centro Penitenciario de Oriente, mejor conocido como Cárcel La Pica. Es una habitación pequeña que mide aproximadamente 3 por 1,5 metros. Es utilizada también como una celda de castigo, no posee baño, no posee cama y es totalmente oscuro. Ahí pueden observar que las cerámicas son blancas y el piso está resquebrajado como un pequeño cuarto de hospital. Esta se encuentra en el estado Monagas, ahí pueden ver la ubicación satelital. Por último, como les comenté, también existe una celda de adaptación, así la denominan, conocida como el Tigrito, en Ramo Verde. Aquí, en Ramo Verde, tenemos conocimientos de que existen 2 celdas, una en planta baja del anexo B, debajo de la escalera, y otra en el piso 3 del anexo B. Aquí a estas celdas no les llega el agua, y por lo menos una no tiene poceta, y la otra sí tiene poceta, pero está plagada de ratas. Generalmente el tipo de torturas que se implementan en estas celdas de adaptación es aislar a la víctima por un tiempo prolongado, impidiéndoles recibir visitas. Posteriormente las privan intencionalmente del consumo de agua y alimentos, las exponen a largas horas de frío, sin proporcionarles ninguna manta, ninguna prenda para cubrirse, están expuestos a altos niveles de hacinamiento y hay requisas intrusivas y violentas en las que usualmente los privados de libertad, como les comenté, son golpeados y les quitan sus bienes de primera necesidad y demás enseres que les son llevados por sus familiares. Se tiene conocimiento de que básicamente en estas celdas de adaptación los privados de libertad permanecen entre 10 a 30 días. Es importante señalar, que no lo comenté, que en la sede de la DGCIN, pese a que la sede de la DGCIN es una celda, es un centro de reclusión provisional porque no cumple las condiciones físicas para cumplir como una cárcel, ahí actualmente se encuentran muchos de los privados de libertad, muchos de los presos políticos, en especial los militares privados de libertad. Ya para finalizar, tenemos conocimiento de unos centros clandestinos, entre ellos un sitio San Bernardino, Distrito Capital, una casa en el área de Bellomonte, una urbanización en San José en Fuerte Tiuna, un inmueble en Fuerte Tiuna, cerca del Ministerio de Defensa, y una finca conocida como Sorocaima o La Mariposa. Este centro de reclusión clandestino está resaltado en negrita porque justamente una de las víctimas fue trasladada a ese centro. Y por último, un inmueble en la zona montañosa en el municipio de Tilla. Bien, el segundo segmento del informe es titulado Tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra militares privados de libertad, una violación sin castigo. Y es propiamente el grueso del mismo, toda vez que contiene estos relatos de tortura y vejámenes que han tenido que soportar los militares en su tiempo detenido. Estos relatos fueron dados por sus familiares cercanos, padres, esposas, hermanas, a los cuales agradecemos su colaboración para la realización de este informe y reconocemos el acto de valor que implica denunciar una vez más este tipo de tratos. Como se señaló al inicio, el informe cuenta con 22 casos documentados, cada uno de ellos relacionados con alguna de las causas que pueden ver en la presente lámina.
La primera de ellas es conocida como la causa Golpe Azul, que es una antigua que se registró por parte de la comisión, y inició en el 2015, cuando Nicolás Maduro denunció haber recibido información sobre un presunto alzamiento militar que se realizaba para derrotar. A raíz de esta declaración, fueron detenidos 5 oficiales de la aviación y 3 civiles, siendo así que la comisión documentó un caso vinculado con esta causa, donde la víctima fue golpeada con objetos contundentes, especialmente en sus zonas genitales. Aquí la madre del militar señaló, pues, que para evitar dejar marcas en su cuerpo, era envuelto en colchonetas para que los custodios pudieran golpearlo con mayor libertad. Fue asfixiado con bolsas plásticas, expuesto a bajas temperaturas que llegaron a descender hasta los 10 grados y privado de agua y comida por un tiempo prolongado. Importante resaltar aquí que en este caso la víctima sufrió de distintas irregularidades procesales, siendo una de las más llamativas el hecho que el juez de la causa sugirió a sus abogados que la víctima se acogiera al procedimiento de admisión de hecho, toda vez que tenían órdenes de superiores de emitir una sentencia condenatoria. Efectivamente, la sentencia fue dictada, la víctima cumplió con la pena injusta que se le fue impuesta, fue liberada y 3 horas más tarde fue detenido arbitrariamente por una segunda vez. La segunda causa es conocida como francotiradores y según la información oficial se trató de un grupo de militares que se reunieron en diciembre de 2016 para fraguar un asalto a la compañía 4209 de francotiradores y apropiarse así del armamento militar que allí se encontraban para ejecutar un golpe de Estado. Así las cosas, la comisión registró 2 casos asociados a la causa, donde los militares fueron golpeados, asfixiados con sustancias tóxicas y por inmersión en agua, aislados en cuartos totalmente oscuros durante varios días para impedirle determinar si se trataba de día y de noche, y sometidos a descargas eléctricas en distintas partes de su cuerpo. En este caso, las víctimas denunciaron pues que estos abusos no solo fueron aplicados a los militares, sino que en ocasiones se trasladaron también, se extendieron hasta ellas. Por lo menos una de ellas señaló que para poder visitar a su ser querido en el centro de reclusión en el que se encontraba, debía someterse a inspecciones bastante intrusivas que ponían en duda el respeto a su derecho a la dignidad humana. Las 2 víctimas indirectas que logramos entrevistar informaron también que habían denunciado este tipo de actos, sin embargo, la respuesta que obtenían, era que no se podía tramitar su denuncia. La causa para Macay 2 fue una vez más un señalamiento sobre presuntos actos subversivos contra el régimen de Nicolás Maduro, y a raíz de esto fueron detenidos 8 oficiales en mayo de 2018 por funcionarios de la DGCIN. Esta detención se practicó bajo engaño, donde se solicitó a las víctimas que se trasladara a la DGCIN, ubicada en Boleíta, para realizar una entrevista. En este sentido, la comisión documentó 2 casos relacionados a la causa, donde los militares fueron golpeados en distintas partes de su cuerpo, asfixiados con bolsas plásticas, esposados fuertemente, obligados a permanecer de pie durante horas, sometidos a descargas eléctricas y privados de agua y comida por un tiempo prolongado. Aquí, si bien las víctimas al principio permanecieron en la DGCIN, actualmente se encuentran recluidos en rango verde. Sin embargo, continúan siendo objeto de tortura y malos tratos por parte de estos funcionarios de la DGCIN, puesto que ellos se encargan de realizar requisas bastante agresivas y violentas en su sitio de reclusión, donde especialmente se interesan por los presos políticos, esencialmente los militares. Allí ellos son golpeados, son humillados, la comida y las medicinas que sus familiares se encargan de llevarles son desperdiciadas. Incluso una de las víctimas indirectas señaló que a su esposo se le partió un televisor encima por la sospecha de que mantenía un teléfono móvil escondido en la celda. La causa Armagedón presuntamente surgió como un levantamiento militar destinado a impedir las elecciones de mayo de 2018. De los 13 militares que presuntamente participaron en esta causa, fueron detenidos 9, y la comisión logró documentar 5 casos vinculados a la misma. Así, las víctimas indirectas señalaron que sus seres queridos fueron golpeados, fueron asfixiados con bolsas plásticas, impregnadas generalmente con gas lacrimógeno, aislados en lugares oscuros, expuestos permanentemente a luces de neón blanca, tanto de día como a la hora de dormir, y amenazados con atentar contra la integridad personal de ellos y de su familia. Sobre este caso, todos estos actos de tortura que se cometieron fueron para que las víctimas pudieran confesar, arrancar una confesión, digamos, obligada, básicamente, sobre su participación en la causa.
y al menos en uno de los casos que involucrara también a María Corina Machado como planificadora de la misma. Importante también que al menos 4 militares denunciaron en su audiencia de presentación y en su audiencia preliminar ante la jueza de la causa que habían sido víctimas de tortura por parte de sus custodios en la Algeciras. Sin embargo, la jueza ratificó la privativa de libertad y les devolvió el lugar que ellos habían denunciado donde habían sido torturados. La siguiente causa, conocida como causa drones, y fue el nombre que se le dio a lo ocurrido el 4 de agosto de 2018, cuando distintos drones con cargas explosivas detonaron en la tarima, cerca de la tarima, donde Nicolás Maduro se encontraba dando un discurso en conmemoración al aniversario de la Guardia Nacional. Fueron señalados distintos responsables, civiles, diputados y militares, por lo que la comisión logró documentar un caso asociado a la causa, donde el militar fue golpeado, fue aislado en celdas de castigo, una de ellas incluso siendo tan pequeña que no tuvo otra opción que permanecer de pie durante el tiempo que se encontró allí. Fue obligado a desnudarse y expuesto permanentemente a luces de neón blanca. Al igual que en el caso anterior, la víctima indirecta señaló que su ser querido se le incitó que realizara un video en el que inculpara, además de María Corina Machado, a Juan Guaidó y Antonio Ledesma como planificadores de la operación. Al negarse, pues los actos de tortura fueron mucho más graves. Sobre este caso, se tiene información que la víctima fue recluido en una celda castigo por haber mantenido una reunión con miembros de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas. En esta celda castigo podría decirse de dimensiones bastante reducidas, estuvo acompañada de 2 personas más, quienes presuntamente padecían de COVID-19. La causa cotiza, esta ocurrió el 21 de enero de 2019, cuando un grupo aproximadamente de 24 miembros de la Guardia Nacional tomaron la base militar de San José de Cotiza y condenaron la dictadura de Nicolás Maduro. La comisión logró documentar 5 casos asociados a la causa, donde los militares fueron golpeados, sometidos a descargas eléctricas, asfixiados con bolsas plásticas, fueron mantenidos en posiciones de estrés por varias horas, expuestos a luces de neón blanca, privados del sentido de la vista y obligados a ingerir sus propias heces. Es importante señalar que en la mayoría de los casos documentados para la elaboración de este informe, las víctimas directas fueron sometidos, tras haber sido detenidos, a una desaparición forzada. En este caso en particular, una de las madres señaló que su ser querido estuvo desaparecido aproximadamente por 45 días, sin que ella pudiera haberlo visto o tener información de él. Asimismo, en este caso, estos actos de tortura fueron realizados para que confesaran su participación en la causa, detallaran cuáles fueron las especificaciones para realizarla, y a su vez, al menos en los casos, se incriminara a Juan Guaidó, a Julio Borges y a María Corina Machado como planificadores de la misma. La siguiente causa es conocida como Operación Constitución. Este fue el nombre que le dio Néstor Reverol en el año 2019, cuando señaló, según lo que él consideró, un grupo de sicarios contratados por la oposición venezolana para cometer asesinatos selectivos. La comisión documentó 2 casos asociados a la causa. Se conoce que fueron detenidos 5 militares y un civil, y la comisión documentó 2 militares, 2 casos de los militares detenidos, quienes fueron obligados a desnudarse, asfixiados con bolsas plásticas, sometidos a descargas eléctricas, golpeados con objetos contundentes y amenazados de ser desmembrados e incinerados. Importante también señalar aquí que al menos una víctima, a consecuencia de los actos brutales de tortura, perdió su ojo izquierdo y la visión de su ojo derecho se ha visto fuertemente comprometida, o sea, disminuida, puesto que el lugar en el que se encuentra recluido no cuenta con los recursos y básicamente tampoco con la voluntad de tratar su condición. Así como también son negados los traslados a los hospitales y a su vez se niegan las medidas humanitarias que son solicitadas ante los tribunales. Aquí también una de las víctimas fue recluida en una celda de castigo durante 6 días, tras el hecho que su testimonio apareció en el informe que fue publicado por la Fact Finding Mission el pasado 15 de septiembre. La siguiente causa es Operación Libertad. Esto, según la versión oficial, varios militares fueron detenidos por su participación en lo ocurrido el 30 de abril de 2019. La comisión logró registrar un caso vinculado a la causa,
donde la víctima fue golpeada en distintas partes de su cuerpo, fue asfixiada con bolsas plásticas impregnadas en talco, precisamente para que perdiera el conocimiento, y para reanimarla era sometida a descargas eléctricas. Fue aislada prolongadamente en celdas con baja temperatura, específicamente en la nevera, y fue privada del sentido de la vista. La víctima, tras haber sido sometida a una desaparición forzada, fue presentado en su audiencia de imputación, después de la causa, en deplorables condiciones y con signos evidentes de tortura. Sin embargo, ni el juez presente, ni los fiscales, ni los defensores públicos que se le fueron asignados, solicitaron una investigación formal para determinar cuáles eran los motivos por el que había sido presentada de esa manera. La causa Vuelvan Caras fue, digamos, el nombre que se le dio al presunto alzamiento militar que tenía como objetivo el asesinato del líder del oficialismo, Nicolás Maduro, y la instalación de un gobierno transitorio. La comisión documentó un caso vinculado con esta causa, donde la víctima fue obligada a desnudarse, asfixiada, sometida a descargas eléctricas, golpeada. Se le aplicó ácido por distintas zonas de su cuerpo, especialmente aquellas partes donde ya habían dejado heridas abiertas, y privada del sentido de la audición con la detonación de armas cerca de su oído. La víctima, luego de haber sido sometida a una desaparición forzada de días, después de la causa en su audiencia de presentación, la víctima falleció en su audiencia de presentación. Importante señalar que este es el único caso en el que la comisión logró documentar que se iniciara una investigación formal para determinar los presuntos responsables de los actos de tortura. Y por último, en esta causa se cuenta con el testimonio de un alto funcionario que hasta hace unos años simpatizaba con la postura del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, tras un cambio de ideología, comenzó a ser perseguido, hostigado, detenido y torturado por el gobierno ilegítimo. En esta causa se cuenta con uno de los actos de represalias más brutales, puesto que actos similares de la misma naturaleza fueron realizados contra su esposa, la esposa del alto funcionario. Siendo así que las víctimas fueron sometidas a una desnudez forzada, un estrés por tiempo prolongado, golpes en distintas partes del cuerpo, privación del sentido de la vista, asfixia y aislamiento y exposición a bajas temperaturas. Como consecuencia de estos actos de tortura, la esposa del militar pues, ha sufrido lamentables condiciones de salud e incluso ha tenido que recurrir al exilio para resguardarse de las personas que continúan e intentan ejecutar ese tipo de actos en su contra. Gracias. Bueno, luego de haber escuchado el grueso del informe, que son pues las causas que documentamos, así como los relatos, desde la comisión llegamos a una serie de conclusiones en el que evidentemente se evidenció una flagrante violación a las garantías del debido proceso. Como sabemos, el artículo 49 de la Constitución Nacional contempla distintas garantías al debido proceso que son de obligatorio cumplimiento en toda fase del mismo, independientemente de que éste sea de índole judicial o administrativa. Es precisamente estas garantías al debido proceso que en conjunción con el derecho al acceso a la justicia conforman el derecho a la tutela judicial efectiva. Derecho que es constantemente violado en las causas seguidas contra los militares privados de libertad. En ese sentido, si bien son muchísimas las violaciones que se evidencian al debido proceso, desde la comisión identificamos 6 que fueron las más recurrentes. En primer lugar, se evidenció que existió un sometimiento a interrogatorios extenuantes y violentos. Nuevamente, en clara inobservancia, el artículo 49, numeral 5 de la Constitución Nacional, que prohíbe de forma expresa la autoincriminación bajo coacción y, de hecho, considera nula cualquier confesión que se realice en estos términos, en la totalidad de casos documentados en el presente informe, luego de que las víctimas fueron detenidas y sometidas a una desaparición forzada que se prolongó, dependiendo del caso, entre 4 y 45 días, fueron también interrogadas agresivamente por agentes de seguridad del Estado, principalmente adscritos a la DGCIM. Ello, como hemos comentado,
con la finalidad de que confesaran su participación en los presuntos actos subversivos planeados contra el régimen, detallaran la forma en que estos se llevarían a cabo, revelaran los datos del resto de involucrados y culparan a miembros de la oposición o del gobierno interino de haberlos financiado. Usualmente, los funcionarios le pedían a los militares que indicaran que María Corina Machado, Julio Borges y el presidente Juan Guaidó eran quienes estaban detrás del financiamiento de estos golpes de Estado, y cuando no recibían la respuesta que querían, procedían a torturar mucho más fuertemente a las víctimas. Es precisamente en el marco de estos interrogatorios donde se cometieron la mayoría de torturas que se documentan en el informe. En segundo lugar, observamos también que existió una celebración tardía de las audiencias, tanto de presentación, preliminar como de juicio, así como una imposición recurrente de medidas privativas de libertad. En los casos que pudimos examinar y que están documentados en el informe, a menudo las víctimas solían ser conducidas ante el juez luego de haber transcurrido entre 3 y 9 días de su aprehensión. Esto pese a que tanto la Constitución como el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 44, numeral 1 y 356, respectivamente, consagran que esta presentación debe realizarse en un lapso de 48 horas contadas a partir de la detención. Ahora, en la totalidad de los casos que documentamos, los jueces decidieron mantener a los militares detenidos durante el periodo de investigación, lo que convierte a la prisión preventiva de libertad en una regla. Además, la comisión documentó casos en que la Fiscalía tardó hasta 7 meses en presentar su acto conclusivo, que vale destacar, en todas las veces consistió en una acusación. Pese a que tardaron 7 meses, cuando por estar los militares privados de libertad el plazo máximo era de 45 días, el juez de la causa, aún así, decidió admitir esa acusación fiscal y dejó también a las víctimas privadas de libertad durante todo este tiempo. Similares dilaciones se observaron también respecto a la audiencia de juicio, por la cual las víctimas suelen aguardar entre 1 y 2 años para su realización. Sobre este punto es importante destacar que desde el mes de marzo de 2020, la celebración de esas audiencias respectivas se ha paralizado con motivo del estado de alarma, situación que por supuesto coadyuva a retrasar aún más los procesos penales que están en curso. En tercer lugar, se evidenció también una falta de notificación a los familiares y abogados de las víctimas de la fecha, hora y lugar de las respectivas audiencias. Así, observamos que a menudo las víctimas fueron trasladadas al tribunal sin notificación previa a sus familiares o abogados, lo que coadyuvó a que muchas de ellas no contaran con asistencia legal en el desarrollo de las audiencias. Generalmente, esto sucedió en las audiencias de presentación. En al menos 4 de los casos registrados por la comisión, la referida audiencia, es decir, la de presentación, se llevó a cabo en altas horas de la noche o en la madrugada, hora en que, por supuesto, los tribunales no prestan despacho. Además, en repetidas ocasiones, los abogados de las víctimas fueron impedidos de consultar el expediente para poderse informar de los cargos presentados en su contra. Tampoco les fue permitido el acceso con un tiempo de anticipación a su defendido, por lo que todas estas circunstancias impidieron que se ejerciera una preparación adecuada de la defensa. Asimismo, las víctimas indirectas entrevistadas por la comisión aseguraron no haber sido notificadas de la suspensión o diferimiento de las audiencias, situación que es especialmente preocupante en aquellos casos donde los familiares de los militares privados de libertad, que suelen ser personas de escasos recursos, viven fuera del lugar donde se celebraría la audiencia, pues como es lógico, tienen que cubrir con, además de su transporte, con hospedaje y comida. En cuarto lugar, observamos también que existió una imposición constante de defensores públicos, así como una coacción para que los militares se acogieran al procedimiento de admisión de hechos. Al respecto, es importante recordar que el artículo 139 del COP indica el derecho de cualquier procesado a nombrar un abogado privado y de su confianza.
Y solamente cuando esto no sea posible es que el Estado podrá de forma subsidiaria designar a un defensor público para que ejerza esta representación. Acá, esta excepción se convirtió básicamente en la regla, pues en muchos de los casos que examinamos, observamos que a los detenidos se le impidió nombrar un abogado de su confianza. Contrariamente, se les impuso a un defensor público que, lejos de ejercer adecuadamente su defensa, los coaccionaban a declararse culpables en virtud de este procedimiento de admisión de hechos. En ese sentido, en muchos de los casos en que las víctimas decidieron no acogerse al procedimiento antes mencionado, los defensores públicos los amenazaban diciéndoles que de no hacerlo, nunca saldrían de prisión. En quinto lugar, observamos también que las imputaciones, acusaciones y condenas fueron realizadas sin que existieran elementos de convicción o pruebas suficientes. De hecho, en varias de las causas que documentamos en el informe, observamos cómo la Fiscalía solía basar su señalamiento en el testimonio de una única persona, quien a menudo se limitaba a indicar que los militares se habían reunido en distintos lugares para planear actos subversivos contra el régimen, pero no ofrecía ningún otro tipo de detalle. Y pese a este carente elemento de convicción, los jueces de la causa admitieron la acusación en muchos de estos casos, o en la totalidad de estos casos, mejor dicho, y dejaron al militar privado de libertad. Por último, como otra de las violaciones al debido proceso, observamos que existió desde el inicio una retórica estigmatizante por funcionarios de alto nivel del gobierno ilegítimo. Como sabemos, conforme al artículo 49, numeral 2 de la Constitución y 8 del COP, toda persona tiene el derecho a que se le presume inocente y además se le trate como tal, hasta tanto no existe una sentencia condenatoria firme que establezca su responsabilidad. Pese a ello, reiteradamente vemos como funcionarios de alto nivel del régimen han ofrecido declaraciones públicas que son transmitidas por medios de comunicación del Estado, en las que usualmente más bien de forma constante califican de traidores a la patria, vendepatria, golpistas, lacayos del imperio, entre otros, a militares privados de libertad. Al mismo tiempo que han realizado un llamado a que se les aplique todo el peso de la ley. Como es lógico, tal retórica causa un efecto estigmatizante contra las víctimas, pues emite un juzgamiento previo en su contra, situación que obviamente viola el derecho a la presunción de inocencia. De igual forma, la comisión observó cómo existió una incidencia de las torturas en conjunción con las precarias condiciones de reclusión para debilitar la salud de los militares privados de libertad. Así, en la mayoría de los casos documentados en el informe, las afecciones registradas ameritan que las víctimas sean atendidas por personal médico capacitado en un centro hospitalario que cumplan el tratamiento apropiado para cada una de sus patologías. En otros casos, los vejámenes han causado daños irreversibles en la salud de los militares, que han decantado en enfermedades graves, entre ellas parálisis en distintas partes del cuerpo, infertilidad derivada de un aborto forzado y pérdida absoluta y permanente de uno o más de los sentidos. Lamentablemente, en un caso documentado en el informe, la víctima falleció como consecuencia de las brutales torturas ejecutadas en su contra. Acá en la presentación pueden observar algunas de las patologías constantemente sufridas por los militares, como indiqué, consecuencia de las torturas ejecutadas en su contra y de las precarias condiciones de libertad en las que se encuentra. Así, por ejemplo, entre las más comunes estaba la desnutrición. Tenemos militares que han perdido hasta 15 kilos de peso por la mala alimentación que reciben. Algunos de ellos apenas comen cada 2 días cuando están, por ejemplo, en celdas de castigo, mientras que otros, la ingesta de comida es sumamente reducida, prácticamente lo mínimo necesario para que puedan estar con vida. También se evidenció que, como consecuencia de esto, muchos militares sufren de cefalea. Y
aunque ameritan una atención médica urgente, esta no ha podido ser proporcionada porque constantemente los jueces de la causa se niegan a autorizar el traslado a un centro de salud. Incluso, en uno de los casos también que pudimos documentar, pese a que el militar, si era atendido, entre comillas, por un médico, este se limitaba únicamente a tomarle fotos sin recetarle ningún tipo de medicamento que pudiera aliviar las patologías que sufre, por lo que vemos que incluso en aquellos casos donde en efecto existe un traslado a centros hospitalarios, esto se produce únicamente con base en una formalidad, no para que el militar reciba una auténtica atención de salud. En tercer lugar, evidenciamos también que existió una ausencia de investigaciones y sanciones penales contra los funcionarios presuntamente responsables de las torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes ejecutados contra los militares privados de libertad. En ese sentido, una de las consecuencias más graves del establecimiento de la tortura como política estatal en Venezuela es su permeabilidad en distintos cuerpos de seguridad y organismos estatales, circunstancia que impide señalar a un único culpable. La ejecución de actos de esa naturaleza es una realidad ampliamente conocida, pero poco o nada investigada por fiscales ni condenada por jueces. Por desgracia, este escenario de impunidad no es ajeno a las causas seguidas contra los militares privados de libertad. Así, en mayor o menor medida, agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, principalmente adscritos al SEBIN y a la DGCIM, jueces, fiscales, defensores públicos y médicos forenses han coadyuvado de alguna forma u otra a permitir tales torturas. Los primeros, por ser quienes ejecutan de propia mano los sufrimientos físicos y mentales contra las víctimas, y los segundos, por tolerarlos o encubrirlos. De hecho, respecto a esto último, es indispensable recordar que en múltiples ocasiones los propios militares han denunciado en el transcurso de las audiencias las torturas ejecutadas en su contra. Sin embargo, lejos de solicitar una investigación tendiente a determinar a los responsables de los mismos, en muchas ocasiones los jueces de las causas se han limitado a burlarse de las víctimas y a pedirles que dejen el show, ordenando su privación de libertad y devolviéndole a la mano de los torturadores que ellos mismos acababan de denunciar en la audiencia. Circunstancia que, como indica la lógica, ha exacerbado el número de torturas ejecutadas. Al momento de realización del informe, de los 22 casos que pudimos documentar, solamente uno derivó en la investigación de los funcionarios de los cuerpos de seguridad implicados, pese a que en varios casos los familiares de las víctimas denunciaron ante el Ministerio Público y la Defensoría Pública los vejámenes a los que fueron sometidos sus familiares. No obstante, en varios de estos intentos de denuncia, los propios funcionarios de estos órganos del Estado indicaron... Ajá, ya Dani. Ya volví. ¿En dónde me quedé? Bueno, les comentaba que en muchos de los casos documentados, pese a que las propias víctimas indicaban ante los jueces de la causa que habían sido torturadas, estos se negaban a procesar, digamos, estas denuncias, a solicitar una investigación al respecto, sino que se burlaban de las víctimas diciéndoles que dejaran el show y ratificaban la privación de libertad devolviéndole a sus torturadores contra quienes ellos mismos habían denunciado, circunstancias que evidentemente lo que hacía era exacerbar el número de torturas ejecutadas en su contra. De igual forma, de los 22 casos que documentamos en el informe, solamente uno decantó en una investigación, pese a que muchas de los familiares de las víctimas denunciaron la situación de tortura a las que estaban siendo sometidos sus seres queridos. Al respecto, en varias ocasiones, funcionarios del Ministerio Público y la Defensoría Pública les indicaron que ellos simplemente no aceptaban denuncias de terroristas, por lo que no procesaron las denuncias en cuestión. Ahora, es importante también resaltar que incluso en este único caso que está siendo investigado, la primera calificación jurídica consistió en un delito que tiene una pena menor a la de tortura. Circunstancias que a criterio de la comisión evidencia la falta de voluntad del Estado
para investigar estas violaciones tan graves. Gracias al testimonio de las víctimas, la comisión pudo identificar a una serie de responsables de mandos altos pertenecientes a distintos cuerpos de seguridad del Estado, así como a funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana, a la DGCIM y al 6CPC. De igual forma, se identificaron a fiscales, jueces y defensores públicos, tanto de la Corte Marcial como de las distintas circunscripciones judiciales penales. Esta información será puesta en conocimiento de los organismos competentes a los fines de su adecuada documentación, investigación y eventual sanción. Por último, es importante también resaltar que, dado que a nosotros como comisión lo que más nos interesa es poder resguardar en la medida de lo posible esta integridad de las víctimas, los testimonios expuestos en el informe han sido manejados bajo un baremo de confidencialidad, por lo que no se establecen los nombres de las víctimas, sino únicamente los casos se encuentran documentados respecto a caso 1, caso 2. Esta información también será puesta en conocimiento de los organismos competentes. Esto, porque como les dije, para nosotros es importante resguardar la seguridad de las víctimas, considerando además que, tal y como se indicó a lo largo de la presentación, en al menos 3 de los casos documentados en el informe, las víctimas fueron sujetas a represalia por haber colaborado con el ACNUD y con la Misión Internacional de Determinación de los Hechos. Bueno, ya si tienen alguna pregunta, estamos a su disposición para contestarla. Muchas gracias. Ok, acá tenemos algunas preguntas. Le vamos a dar entonces el derecho de palabra a Pedro García Otero. Adelante. A ver, ya, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, perfecto, buenos días. Terminas diciendo que van a enviar la información a los organismos competentes. Y yo quisiera saber a qué califican ustedes organismos competentes en este caso. Me imagino que no es la Fiscalía de Tarek William Saab, ni mucho menos, ni la Corte Marcial del régimen de Maduro. ¿A dónde van a ir estas denuncias a continuación? Gracias, Pedro. Súper importante tu pregunta. Sí, en efecto, para nosotros los organismos competentes son aquellos que en efecto pueden establecer de forma independiente una sanción para los responsables o al menos una investigación independiente al respecto. Entonces, nosotros enviaremos esta información a Naciones Unidas, específicamente a la Alta Comisionada de Naciones Unidas, así como a los distintos grupos de trabajo, tanto de detenciones arbitrarias como de desaparición forzada. De igual forma, la información será puesta a conocimiento del Comité contra la Tortura y de las distintas relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿No? Y así también a la Misión Internacional de Expertos de Investigación, la FAFADI Mission, que están ellos investigando también este tema, y a ustedes inmediatamente que culmine la rueda de prensa, a través de los emails de cada uno de ustedes, le va a llegar el informe, el grueso del informe, como el resumen ejecutivo también. Así es. Tenemos una pregunta de Luis Carlos Parada. Por favor, cuando deseas, puedes realizarla de forma oral. Buenos días, gracias. Me encantaría saber, referente a las denuncias que ha realizado recientemente Alonso Medina Roa, que fue candidato a la Asamblea Nacional, saber si estas denuncias y todo lo que han denunciado de torturas y justicias cometidas a presos y detenidos por parte del régimen venezolano tendría algún eco, y saber realmente, más allá de las denuncias que han podido recabar, las investigaciones que ustedes como comisión han podido investigar por parte de la presidencia encargada de Juan Guaidó, ¿a qué otras instancias internacionales, aparte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, ustedes acudirían para poder dar con los responsables que han realizado las torturas en los últimos años? Gracias. Bueno, importante tu pregunta.
como ustedes saben, y el mismo Pedro lo dijo en su pregunta también en cuanto a lo que son las instituciones que hay en nuestro país, nosotros hemos tenido como un canal muy importante con los organismos de la Comisión Interamericana, de la Oficina de la Alta Comisionada, de los mecanismos de Naciones Unidas, llámese Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas, el Comité contra la Tortura, la Relatoría contra la Tortura. Además de ello, incluso ahorita accionamos una que tiene que ver muy importante por la situación de jueces y defensores públicos y fiscalía, que es la Relatoría de Independencia de Jueces y Abogados. Y además, en este segundo periodo de extensión a la FAFA de admisión, también a esto le va a interesar. Pero además de ello, también es importante para complementar las informaciones que se están haciendo llegar a la Corte Penal Internacional, que en esta semana o la próxima, la fiscal debería ya estar informando sobre lo que es la fase que se avanzó, la fase 3, que tiene que ver con la admisibilidad, y esto precisamente yo creo que va a procurar muy importante estos elementos para esta instancia en particular. Sobre el tema que me preguntaste del abogado Medina Roa, no sé, porque nosotros por lo menos sí sabemos lo que es el procedimiento que nosotros hemos hecho con todas las denuncias que hemos llevado a instancias internacionales. Llámese la denuncia que hicimos de los ataques a todos los medios de comunicación, de los periodistas, de los trabajadores de la prensa, de lo que tiene que ver incluso con el procedimiento de la FAES, incluso de la situación que hay con los migrantes venezolanos. En cada una de esas acciones que nosotros hemos por lo menos interpuesto a nivel de las instancias internacionales, llevamos por lo menos un continuo y sostenido seguimiento de cómo van. Y de paso, un continuo y sostenido, por lo menos, contacto con cada uno de estos organismos internacionales que nos tienen informados de cómo va ese procedimiento. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de María Victoria Fermín. Ella dice: saludos, buenos días. ¿Qué mecanismos de protección a las víctimas, sus familiares y las organizaciones que los acompañan se podrían implementar por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas de los Derechos Humanos o de la Misión de Determinación de los Hechos? Gracias. Mire, esa pregunta es importantísima. Y es importantísima por dos cosas. Como ustedes saben, el Consejo de Derechos Humanos extendió el mandato tanto a la Oficina de la Alta Comisionada como a la Misión Internacional de Determinación de los Hechos. Y una de las cosas que nosotros nos hemos enterado por parte de testimonio es que por lo menos las personas que colaboran con estas oficinas para cada una de sus investigaciones no pueden ser objeto de persecuciones, de ataques y en ningún momento incluso de castigo. Y por lo tanto, nosotros además de que esos casos los estamos documentando, le hemos hecho el reclamo a estas instancias internacionales, de que ellos más allá, fíjense usted, de que ellos más allá de que puedan decir y que puedan dar una declaración de que no pueden perseguir a los defensores de derechos humanos que hacen el acompañamiento a las víctimas, o no pueden perseguir a las víctimas que dan su testimonio sobre violaciones de derechos humanos, ellos tienen que ir con un mecanismo más allá de protección a los defensores de derechos humanos y a las víctimas, porque esto es una de las cosas que estimularía a que las víctimas pudieran por lo menos seguir dando sus testimonios de violaciones de derechos humanos, para que por lo menos en el próximo informe que incluso va a dar, tiene que dar la FAFA de admisión, que se agregó por lo menos un punto muy importante que tiene que ver con la violación de género. En este sentido, yo creo que eso estimularía por lo menos a que se siga por lo menos produciendo este tipo de informe. De lo contrario, lo que hacen es simplemente dejar desprotegidos tanto a los defensores de derechos humanos, a las organizaciones y a las víctimas como tal. Por eso yo, además de que lo hemos dicho
por escrito. Yo aprovecho esta pregunta que usted está haciendo para hacerle llamado a que ellos tienen que tener un mecanismo más allá de lo que vienen haciendo para la protección tanto de las víctimas, de los defensores de derechos humanos, de las organizaciones de derechos humanos, y hoy, incluso siendo un día tan importante como el Día Internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así es. Tenemos el derecho de palabra para Eric González de ProJuris. Adelante, Eric. Buenos días, Humberto, Daniela. Comisionada, yo tengo dos preguntas. La primera es que en su informe usted especifica varios tipos de torturas y otros tratos crueles e inhumanos. Quisiera saber si esto va a ser enviado también a la Corte Penal Internacional, debido a que, según el informe de la OEA, la fiscal de Fatou Bendouza no está investigando como tal tortura. Entonces quisiera saber que, si esta información va a también estar metida para el examen preliminar de la situación de Venezuela 1. Y la segunda es, en cuanto a los mecanismos de protección del sistema de Naciones Unidas, que como bien sabemos, la misión de determinación de hechos publicó ese informe y también dio nombres de víctimas y de otros testigos sobre violaciones de derechos humanos. ¿Qué garantías puede tener la ONU para que no se vuelvan a repetir estos hechos? Y si está también establecida en este informe. Daniel, si quieres hablar tú primero de la parte de la CPI. Ok, gracias Eric por tu pregunta. En efecto, según pues lo que indicaba, por ejemplo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en su reporte sobre exámenes preliminares del año 2019, las torturas son parte de los presuntos crímenes de lesa humanidad que su oficina se encuentra investigando. En ese sentido, muchas de las víctimas que nosotros documentamos en este informe tienen abogados particulares que están tramitando sus casos ante la oficina de la Fiscalía. Por ende, para evitar que haya una repetición de información respecto a esas víctimas, nosotros no enviaríamos información. Con relación a las otras, y si así ellas nos lo permiten, porque toda actuación que se haga ante organismos internacionales, para nosotros es necesario tener el consentimiento de las víctimas. En caso de que ellas nos lo permitan, pues se realizará el envío correspondiente de la información. No obstante, esto último, si bien es algo que tenemos en la mira, como te digo, debe ser confirmado antes con las víctimas. Y bueno, en relación a la segunda pregunta que tiene que ver con los mecanismos de protección, Eric, y que reitero nuevamente la importancia de la pregunta. Ustedes saben que muchas veces los organismos internacionales, más allá de lo que ellos dicen que pueden hacer, algunas veces también hay que sugerirle algunos mecanismos que son muy importantes para las víctimas en el terreno. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos aportando en un documento que le estamos enviando a ellos y que no lo podemos decir porque se trata simplemente de la protección para las víctimas y que en privado se lo vamos a hacer llegar. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Tienen conocimiento sobre el desmantelamiento de uno de los centros clandestinos de tortura en San Bernardino? Bueno, si quiere, doctor, no sé, adelante. Sí, no tenemos conocimiento. Lo que sí tenemos conocimiento de parte de las víctimas es que eso ha continuado en base a los testimonios que nosotros hemos recogido de parte de ellos. Pero sí tenemos un seguimiento en lo que tiene que ver para el informe que vamos a enviar a la FAFA-DIMIS. Así es. Luisa Quintero pregunta, buenos días, Luisa Quintero de Tal Cual. ¿En alguno de los 22 casos documentados por la comisión se denunció ante los organismos penales venezolanos? ¿Hubo respuesta de tribunales a las denuncias de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes? Si quiere, doctor, yo puedo contestar esta pregunta. ¿Cómo no, Dani? Bueno, de los 22 casos que nosotros documentamos, en al menos 8 de ellos, las víctimas presentaron denuncias ante el Ministerio Público, la Defensoría Pública e incluso ante la Corte Marcial y jueces penales de las circunscripciones penales ordinarias. En al menos 4
de estas denuncias, los funcionarios señalaron de forma directa que no le iban a dar trámite a las mismas porque no aceptaban denuncias de terrorista o porque el familiar que estaba denunciando la tortura no la había presenciado de forma directa, entre otras. El resto de las víctimas se abstuvo de denunciar porque indicaron no confiar en los organismos, en los órganos judiciales, ni tampoco en el Ministerio Público ni en la Defensoría del Pueblo, por ser estos, pues, totalmente parciales al régimen, que es de donde se instan estas políticas de tortura. Mire, quiero complementar algo. Este informe es un informe muy duro. Cuando ustedes lo lean en blanco y negro su contenido, verán que es un informe que es como para sacarle diferentes reportajes y que va a ser muy importante incluso para visibilizar lo que han dicho las víctimas y donde no han sido oídos, y que seguramente no le va a gustar a muchas personas, pero que nosotros en todo momento, este es nuestro trabajo y que lo vamos a continuar haciendo y que vamos a poner este tipo de informe en las instancias respectivas y que le vamos a hacer seguimiento no solamente por esa valentía del testimonio que rinden las víctimas, sino por incluso darle nombre a este tipo de hechos y que no se vuelva a repetir. Así es, de hecho, esa última pregunta es sumamente importante porque incluso en estas 4 denuncias que fueron aceptadas, digamos, fueron tramitadas, las víctimas no obtuvieron respuesta. Entonces, desde ya podemos evidenciar también, como ha sido denunciado por organizaciones de la sociedad civil a nivel interno e internacional, que no existe una verdadera voluntad del Estado para investigar violaciones graves de derechos humanos, como las torturas. Circunstancia que, dicho sea de paso, será muy importante a los fines de la fase 3 del examen preliminar que sigue en este momento la Fiscalía sobre Venezuela. Si alguien tiene alguna otra pregunta, puede hacerla, ya saben, mediante la herramienta de preguntas y respuestas o alzando la mano y se le concederá el derecho de palabra. Dani, a mí me gustaría agregar algo a lo que tú dijiste respecto a la última pregunta, porque incluso una de las víctimas señaló que al interponer una denuncia ante algún organismo nacional, justamente la respuesta que obtuvo es que no podía denunciar debido a que ella no se encontraba presente cuando a su familiar lo estaban torturando. Así es, así es. Tenemos otra pregunta de Pedro García Otero. Adelante. Sí, bueno, gracias por la admisión de la repregunta. Quería preguntar sobre qué importancia le conceden en todo este esquema a lo que ustedes llaman, o a lo que se pueden llamar actuantes por omisión, jueces, fiscales, abogados, o sea, organismos del Estado. ¿De qué forma están ellos, digamos, mencionados y qué responsabilidad se les atribuye sobre toda esta violación sistemática de derechos humanos en el informe? Bueno, se le atribuye precisamente una responsabilidad, Pedro, no solamente de la situación de tratos crueles, degradantes, inhumanos, de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, de desaparición forzada, de violación en el debido proceso y de cómplices en cada uno de estos hechos que están narrados en este informe. Cuando uno compara las declaraciones tanto de la alta comisionada como de la FAFA Mission, usted se encontrará de que por lo menos la alta comisionada dice que le preocupa la situación de que hay un patrón de tal cosa. Pero la FAFA Mission va más allá porque da nombres sobre los presuntos responsables. Y en este caso, de los testimonios que nosotros hemos levantado, están con nombre y apellido también cada uno de los responsables, como se dijo anteriormente, no solamente del torturador, no solamente de los directores de estos cuerpos policiales, no solamente de las personas que también en la línea de mando tienen responsabilidades en esto, sino también de jueces, de abogados y de fiscales. Y en esto nosotros somos como muy específicos en vista de que hemos seguido, como se dice, metodologías internacionales para
lo que es el levantamiento de este informe. Por ello, incluso que tú eres un periodista muy acucioso en esto, yo les aseguro que este informe a ustedes por lo menos le van a sacar mucha punta en lo que por lo menos es ponerlo a la vista de todo el país y del esfuerzo que se hizo de parte de todo el equipo de la Coordinación de Derechos Civiles y Políticos. Así es, y lo cierto es también que precisamente los jueces, fiscales y defensores han tenido un papel muy importante al permitir que estas torturas se sigan cometiendo. De hecho, nosotros documentamos casos de hace 5 años, donde varios de los funcionarios que en ese momento fueron señalados por las propias víctimas, muchas veces en el transcurso de las audiencias, son los mismos que años después son también presuntamente responsables por haber cometido torturas, esta vez en otros casos. Entonces, eso lo que nos lleva es a que si existiera un verdadero sistema de justicia en Venezuela, esas personas pudieran haber sido investigadas y eventualmente condenadas, y de esta forma tal vez hubiésemos podido evitar que nuevas torturas se hubiesen cometido. Entonces, aquí cabe perfecta la frase de aquella impunidad vienen estas torturas. Bueno, no tenemos ya más preguntas, así que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en la rueda de prensa. El equipo de medios de la Comisión Presidencial les estará haciendo llegar el informe que, como indicó el doctor al inicio, está tanto en una versión detallada de 128 páginas como en una versión resumida de 20 páginas. Doctor, lo dejo para que despida. No, muchas gracias. Creo que este ha sido un informe, incluso que ustedes han sido testigos de la cantidad de información que hemos entregado a cada uno de ustedes en las diferentes ruedas de prensa que han tenido la amabilidad de acompañarnos. Y además de ello, bueno, lo invitamos incluso el próximo lunes que vamos a presentar a través del Trello del Plan Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias por acompañarnos, muy amable. Saludos. Hasta luego.